Buen día, queridos colegas. En esta oportunidad vamos a hacer ecografía abdominal inferior, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña introducción para el estudio de esta parte del organismo. La ecografía de abdomen inferior pues es uno de los exámenes más pedidos tanto en la consulta externa como en emergencia, tanto en pacientes como en varones. Se podría decir que es prácticamente entre el 30 y 40% de exámenes solicitados en la consulta externa y por emergencia. En este examen se va a descartar varias patologías, tanto de hombre como mujer. Bueno, en mayor medida más de la mujer, pues, ¿no? Porque vamos a ver si hay una apendicitis aguda, un embarazo ectópico, un quiste ovárico, puede haber endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Etcétera. En el varón se puede descartar pues la hipertrofia prostática, litiasis vesical. En los dos sexos podemos descartar apendicitis, una hernia encarcerada, litiasis renal baja, ¿no? Adenitis mesentérica, diverticulitis, cistitis, entre otros. Por tal motivo, en este curso de ecografía vamos a explicar la técnica de estudio y reconocer los diferentes órganos que componen el abdomen inferior, tanto del hombre como de la mujer. Y así poder dar pues un diagnóstico preciso, oportuno, que ayude al médico solicitante para que pueda iniciar su tratamiento según la patología que se encuentre. Acuérdense que este método ayuda al diagnóstico. Va a ayudar a lo que el médico o la semiología nos indique. Comenzaremos el curso con la física ecográfica básica y artefactos que podemos encontrar durante este examen, ¿no? Luego indicaremos pues la técnica de estudio sonográfico y ver los órganos internos, lo normal y lo patológico. Los invito pues al maravilloso mundo de la ecografía. Principios básicos del ultrasonido. Características físicas del ultrasonido. Esta es una técnica de ayuda de imagen, de ayuda al diagnóstico basada en la emisión y recepción de ondas de ultrasonido, y las imágenes se deben obtener mediante el procesamiento electrónico de los haces ultrasónicos, reflejados por las diferentes interfaces tisulares y estructurales del cuerpo. ¿Qué es el sonido? El sonido es la sensación percibida en el órgano del oído por una onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagado por un medio material. El ultrasonido se define entonces como una serie de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, que se originan por la vibración de un cuerpo elástico, en este caso el cristal piezoeléctrico, y propagadas por un medio material, el tejido corporal, cuya frecuencia supera la del sonido audible por el humano, que es de 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohercios. Aquí vemos un esquema. El sonido se propaga a través del aire, que sería el medio elástico, y lo podemos percibir mediante nuestro sistema, nuestro órgano que es el oído. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia de una onda de ultrasonido consiste en el número de ciclos o de cambios de presión que ocurren en un segundo. La frecuencia la cuantificamos en ciclos por segundo o hertz. La frecuencia está determinada por la fuente emisora del sonido y por el medio a través del cual está viajando. El ultrasonido es un sonido cuya frecuencia se ubica por arriba de los 20 kHz. Las frecuencias que se utilizan en medicina para fines de diagnóstico clínico están comprendidas más frecuentemente en el rango de 2 a 28 MHz. Y con fines experimentales se manejan frecuencias superiores a 50 MHz. Aquí vemos este esquema donde los humanos estamos entre 20 Hz a 20 kHz. Son los sonidos que podemos oír. Más bajo de 20 Hz se llama infrasonidos y más allá de 20 kHz
el ultrasonido, donde encajamos el ultrasonido como medio diagnóstico y también el ultrasonido como medio terapéutico. La velocidad de propagación es la velocidad en la que el sonido viaja a través de un medio y se considera típicamente de 1540 metros por segundo para los tejidos blandos. Esta velocidad varía en cada tejido. Es así como en la grasa las ondas sonoras se mueven más lentamente, mientras que en el aire la velocidad de propagación es tan lenta que las estructuras que lo contienen no pueden ser evaluadas por ultrasonido. Por otro lado, la velocidad es inversamente proporcional a la compresibilidad. Las moléculas en los tejidos más compresibles están muy separadas, por lo que se transmite el sonido más lentamente. Aquí vemos un cuadrito donde vemos la velocidad del sonido en el aire es a 331 metros por segundo, a 20 grados es a 344 metros por segundo. El hidrógeno 1280 metros por segundo y así, ¿no? Vemos el agua, el cobre, el acero y el vidrio. En el acero y el vidrio vemos que es más lento. ¿Cómo se hace la interacción con los tejidos? Cuando la energía acústica interactúa con los tejidos corporales, las moléculas tisulares son estimuladas y la energía se transmite de una molécula a otra adyacente. La energía acústica se mueve a través de los tejidos mediante ondas longitudinales y las moléculas del medio de transmisión oscilan en la misma dirección. Estas ondas corresponden básicamente a la rarefacción y compresión periódica del medio en el cual se desplazan. La distancia de una compresión a la siguiente distancia entre picos de la onda sinusal constituye la longitud de onda y se obtiene de dividir la velocidad de propagación entre la frecuencia, el número de veces que se comprime una molécula y la frecuencia y se expresa en ciclos por segundo o hercios. Vemos aquí en ese esquema, ahí es la compresión, este es el traductor que comprime, ¿no? Comprime el tejido y las moléculas del tejido se estimulan y las ondas son longitudinales. En la compresión o la refracción se estimulan y aquí vemos pues el esquema donde representamos la longitud de onda del ultrasonido. Hay una energía y hay un tiempo, ¿no?, en el cual se desplaza este ultrasonido. Cuando una onda de ultrasonido atraviesa un tejido, se sucede una serie de hechos, como la reflexión o rebote de los haces ultrasónicos hacia el transductor, que es llamada eco. Una reflexión ocurre en el límite o interfase entre dos materiales y provee la evidencia de que un material es diferente a otro. Esta propiedad es conocida como impedancia acústica y es el producto de la densidad y velocidad de propagación. El contacto de dos materiales con diferente impedancia acústica da lugar a una interfase entre ellos. Así es como tenemos la impedancia es igual al producto de la densidad de un medio por la velocidad y del sonido en dicho medio. O sea, Z igual B por D. Si ustedes ya hacen ecografía, se van a dar cuenta que no todos los pacientes se ven igual. En algunos la imagen se ve más oscura, en otros más clara, ¿no? Es por esto, por la impedancia acústica que tiene cada organismo. Acuérdense que cada organismo es diferente al otro, no todos somos iguales. Obviamente, si es un paciente delgado, se ve como libro. Si es un paciente gordito, con buen tejido adiposo, tenemos dificultades. Y también ciertas razas hacen que tengamos también dificultades para hacer el examen. Aquí vemos la interfase, el tejido 1 y el tejido 2. No hay una onda emitida en el tejido 2 y una onda transmitida en el tejido, una onda emitida en el tejido 1 y una onda transmitida en el tejido 2. No hay una interacción de ultrasonido con los tejidos.
Y bueno, el traductor pues emite las ondas y también recibe las ondas. Las emite y estimula el medio, y el medio refleja también o devuelve, por decir así, la onda acústica. Ángulo de incidencia. La intensidad con la que un haz de ultrasonido se refleja dependerá también del ángulo de incidencia o de isonación, de manera similar o como lo hace la luz en un espejo. La reflexión es máxima cuando la onda sonora incide de forma perpendicular a la interfaz entre los tejidos. Si el haz ultrasónico se aleja solo unos cuantos grados de la perpendicular, el sonido reflejado no regresará al centro de la fuente emisora y será tan solo detectado parcialmente, o bien no será detectado por la fuente receptora, o sea, por el transductor. Por eso debemos colocar bien el transductor, tratar de que sea perpendicular la mayoría de veces que se pueda, ¿no? Ya con la práctica eso va a ser mucho más fácil. El transductor se agarra suavemente, no se agarra en forma fuerte, no se le aprieta, ¿no? Y se va a escapar, ¿no? Hay que hacerlo de forma suave para que la muñeca del que hace la ecografía tampoco sufra. Vemos en este caso un ángulo de sonación en un caso de ecografía Doppler que debe ser no mayor de 60 grados. No es como un ejemplo para entender cómo es el ángulo de sonación. Atenuación. Mientras las ondas ultrasónicas se propagan a través de las diferentes interfaces tisulares, la energía ultrasónica pierde potencia y su intensidad disminuye progresivamente a medida que incide en estructuras más profundas, que se conoce como atenuación, y puede ser secundaria a absorción o dispersión, y la absorción involucra la transformación de energía mecánica en calor, mientras que la dispersión consiste en la desviación de la dirección de propagación de la energía. Los líquidos son considerados como no atenuadores. El hueso es un importante atenuador mediante absorción y dispersión de la energía, mientras que el aire absorbe de forma potente y dispersa la energía en todas las direcciones. Por eso cuando hacemos una ecografía y nos chocamos con un hueso, no pasa el ultrasonido, lo absorbe completamente. Y cuando vemos aire, tampoco, cuando hay mucho contenido gaseoso intestinal, tampoco no logramos ver nada por este motivo. ¿Qué es frecuencia de repetición de pulsos? La energía eléctrica que llega al transductor estimula los cristales piezoeléctricos allí contenidos, y estos emiten pulsos de ultrasonidos, de tal forma que el transductor no emite ultrasonidos de forma continua, sino que genera grupos o ciclos de ultrasonidos a manera de pulsos. Lo que el transductor hace es alternar dos fases: emisión de ultrasonidos y recepción de ecos, emisión de ultrasonidos, recepción de ecos, y así sucesivamente. O sea, emite, recibe, emite, recibe. La frecuencia con la que el generador produce pulsos eléctricos en un segundo se llama frecuencia de repetición de pulsos, y es mejor conocida por sus siglas en inglés PRF, y es igual a la frecuencia de repetición de pulsos de ultrasonidos, o sea, el número de veces que los cristales del transductor son estimulados por segundo. Aquí vemos un esquema, vemos cómo la corriente estimula el transductor donde está el material piezoeléctrico, y este emite ondas de ultrasonido o ondas mecánicas que estimula el tejido, ¿no? Acuérdense, emite y recepciona. Emite y recepciona. La frecuencia de repetición de pulsos, o sea, PRF, determina el intervalo de tiempo entre las dos fases, emisión y recepción de los ultrasonidos. Este intervalo de tiempo debe ser el adecuado para que de manera coordinada un pulso de ultrasonido alcance un punto determinado en profundidad y vuelva en forma de eco al transductor antes que se emita el siguiente pulso. La PRF, o sea, frecuencia de repetición de pulsos, depende entonces de la profundidad de la imagen
y suele variar entre 1000 y 10.000 kHz. Cada uno de los pulsos recibidos y digitalizados pasa a la memoria gráfica, se ordena, procesa y es presentado en forma de puntos brillantes en el monitor. En este se emiten secuencias de al menos 20 barridos topográficos por segundo para ser visualizados en tiempo real. Es decir, esos puntos brillantes, por algoritmos que tiene el software del ecógrafo, hace que podamos visualizar la imagen de los órganos internos del organismo humano. En el caso de los traductores de ultrasonido, la energía ultrasónica se genera en el traductor, que contiene los cristales piezoeléctricos. Estos poseen la capacidad de transformar la energía eléctrica en sonido y viceversa. De tal manera que el traductor o sonda actúa tanto como emisor y receptor del ultrasonido. La circonita de plomo con titanio es una cerámica usada frecuentemente como cristal piezoeléctrico y constituye el alma del traductor. Por eso el traductor debe ser usado con cuidado, con mucho cariño, porque si se cae o se golpea con frecuencia, se rompen los cristales y no nos va a ayudar para el fin para el que está hecho. Por eso con sumo cuidado debemos usar el traductor. Aquí vemos el traductor, vemos un esquema de traductor. Vemos el bloque de soporte, el electrodo activo, cristales piezoeléctricos son pequeños, ¿no? El cable aislante y el cable que va conectado al ecógrafo. Eso vemos en la figura del lado izquierdo. En la figura del lado derecho ya vemos más o menos cómo es el esquema, ¿no? Vemos el traductor que está conectado al ecógrafo, es el cual recibe energía eléctrica y esta energía eléctrica es transformada en ecos o energía sonora que va a incidir sobre los tejidos, ¿no? Y como bien sabemos, ¿qué hace el traductor? Emite y recibe pulsos ecográficos o pulsos de sonido. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas? Bueno, debemos utilizar traductores convexos y también si es necesario, en caso necesario, sobre todo en el diagnóstico de apendicitis o por ver cómo están las paredes intestinales, cómo están esos intestinos, se debe hacer el uso de traductores lineales, ¿no? Según sea el caso. Cada estructura anatómica debe estudiarse de manera rutinaria, por lo menos en los planos longitudinal y transversal, o sea que se llaman los planos ortogonales, con respecto al eje mayor de la estructura estudiada y cubriendo toda el área anatómica. Por eso es importante que vamos a ver la parte normal del abdomen inferior, tanto del hombre como de la mujer, y después pasaremos a la parte patológica. El área o zona anatómica de interés debe colocarse al centro de la pantalla. Obviamente, tratar de, con la práctica, vamos a ver que esa imagen que se va al costado, que se pierde, no podemos centrarla, debe estar siempre en la medida posible al medio de la pantalla. Se debe mostrar así, y más si hay una patología. Se debe explorar de manera sistematizada las diferentes regiones anatómicas. Se recomienda guardar las imágenes en la memoria del ecógrafo para posterior análisis. Se debe realizar el examen siempre que el paciente haya llenado adecuadamente la vejiga, caso contrario, realizar el examen lo más meticulosamente posible. Mayormente cuando viene en emergencia, el emergenciólogo requiere el examen de forma inmediata y no hay tiempo para llenar la vejiga. Debemos hacer la ecografía de todas maneras, ayudándonos también con el transductor lineal. Técnica dependiente del operador y del equipo. Bueno, como decía el maestro Custodio, no debe ser técnica dependiente del operador, sino debería ser habilidad del operador, que prácticamente es lo mismo, ¿no? La ecografía es una técnica dependiente del operador y tiene una prolongada curva de aprendizaje. Un buen estudio requiere una adecuada técnica de adquisición basada en un profundo conocimiento de la anatomía normal y de la patología en cuestión.
Es fácil detectar las anormalidades cuando conocemos las estructuras anatómicas estudiadas y el tipo de patología que estamos buscando. También es fácil perderse si desconocemos la anatomía o no sabemos distinguir los hallazgos patológicos presentes en una estructura. El principal riesgo del ultrasonido radica en emitir un diagnóstico equivocado debido a limitaciones técnicas o del operador. Por eso deben ver bastantes imágenes de ecografía. Acuérdense que el ojo no reconoce lo que no ve o lo que no ha visto. Aquí hacemos un esquema, pues, didáctico de cómo debe ser la ecografía, ¿no? El médico a cargo, que hace a veces de ecografista, debe hacer, pues, una pequeña anamnesis, preguntar al paciente, ¿no? Preguntar y también decir al paciente cómo se va a hacer el examen. Sobre todo cuando son mujeres o niños, hay que hacer esas recomendaciones. Ver también ver la petición de la ecografía, la solicitud de ecografía, ver los datos clínicos, que mayormente, lamentablemente, muchos colegas no dan datos clínicos, solamente mandan ecografía de abdomen, nada más. Por ejemplo, ponen ecografía de abdomen inferior, nada más. No sabemos si para tratar una apendicitis, una diverticulitis, una hernia, no se sabe. Para eso nosotros debemos hacerle al paciente una pequeña anamnesis en la medida de lo posible. Bueno, y el ecógrafo tiene, pues, una serie de botoncitos donde hay la ganancia, ¿no? Que modifica la ganancia global, equivale al brillo de las estructuras de la pantalla, ¿no? La profundidad, queremos estar más cerca o más lejos del traductor, la pausa para frizar, o sea, para congelar la imagen, el guardar, o sea, almacenar las imágenes dentro de la computadora del ecógrafo, la medición, donde vamos a ver, pues, la medida de los órganos, cuánto mide el útero, cuánto mide la próstata, ¿no? Cuánto de volumen tiene la vejiga, el volumen del útero también, el volumen del ovario. Los focos permiten mejorar la resolución de las imágenes, ¿no? Dependiendo si el ecógrafo tiene, los ecógrafos deben tener entre 2 hasta 8 focos actualmente. Y tiene que haber su impresora, pues, ¿no? Aunque actualmente estamos tendiendo a grabar un disco y darle al paciente, ¿no? Que a veces también es un poquito perjudicial o incómodo para el paciente porque no todos pueden leer el disco, ¿no? Las diferentes computadoras a veces no son compatibles. Nosotros mismos en el hospital tenemos problemas cuando nos traen un disco de otro sitio, de otro hospital, no podemos, a veces no es compatible con nuestra computadora y no podemos leer el estudio. ¿Cuáles son los requisitos para realizar la ecografía de abdomen inferior? Que el paciente obviamente tenga la vejiga llena, ¿no? De adecuada represión. Eso se logra, pues, que el paciente beba medio litro de líquido, el líquido que sea, solo medio litro, no un litro, sino medio litro, y que esperar y que tenga la sensación de orinar, más allá de lo normal, ¿no? Solo en caso de emergencia se puede realizar la ecografía con la vejiga vacía. Se deben realizar cortes transversales y longitudinales de toda la zona y, si es posible, usar el traductor lineal en caso de descartar apendicitis. En caso de descartar embarazo y no se logra observar un saco, bueno, hay que explicarle a la paciente que hay que realizar una ecografía transvaginal, ¿no? Explicándole el motivo. Aquí vemos una niña, vemos ahí donde indica la doctora con su dedo, vemos la vejiga que está llena. La vejiga, bueno, lo tocaremos en la clase de vejiga, pues, ¿no? Pero la vejiga debe estar, por lo menos, para que el estudio sea valedero, por lo menos debe tener 100 centímetros cúbicos de volumen. Aquí es un varón, también vemos que tiene la vejiga llena. Y bueno, vamos a ver el plano longitudinal. Vemos en la pantalla, ¿no? Vemos el traductor, dice es un plano longitudinal, y vamos a ver lo que está en la pantalla a su derecha, a la derecha de ustedes, a su mano izquierda. A su mano izquierda sería la cabeza del paciente. A lo que está a su mano derecha sería el pie del paciente. Lo que está superior sería lo anterior y lo que está inferior en la pantalla sería lo posterior. Eso sería en el corte longitudinal o sagital.
y un corte transversal, donde el traductor está. Ven cómo está el traductor, acá está en el epigastrio. Vemos en la pantalla, estamos en la pantalla, lo que está a su izquierda sería la derecha del paciente, y lo que está en su mano izquierda, en su mano derecha, sería la izquierda del paciente. Y lo que está superior a la pantalla sería lo anterior del paciente, y lo que está debajo de la pantalla sería lo posterior. Bueno, en el transcurso de las clases nos vamos a ir dando cuenta. ¿Cuándo realizar la ecografía? Cuando el paciente acuda con dolor en el tobillo inferior, error de Fuhr en pacientes con sospecha de embarazo ectópico o aborto, descartar apendicitis, descartar litiasis vesical, descartar quiste ovárico a pedículo torcido o quiste ovárico simple, descartar hipertrofia prostática, descartar diverticulitis u otros, o una entelitis o una adenitis, puede ser también. Artefactos. ¿Qué son los artefactos? Existen dos tipos diferentes de artefactos. Objetos que se ven en la imagen, pero que no existen. Pérdida de ecos por objetos existentes. Los artefactos se reconocen mejor en imágenes vivas. La estandarización y uniformidad en el escaneo es muy importante para comparar resultados cuando un objeto no se ve. Puede que no esté presente o que lo hayamos perdido. Entonces se debe hacer una investigación completa. Los artefactos siempre existen, sin embargo, algunos no son importantes en la evaluación. Razón de los artefactos. Tienen un comportamiento físico de ultrasonido, condiciones de manejo del escaneo y programación incorrecta del equipo. Razones más frecuentes de una imagen incorrecta. Bueno, la selección del traductor para realizar el escaneo, selección de los ajustes del sistema y gel de contacto y separador acústico, o sea, lo que se conoce como stand-off. La selección del traductor, ¿a qué se refiere? En los ecógrafos actuales debemos tener cuidado cuando se realiza un estudio. Si vamos a hacer una ecografía obstétrica, por decir, debe ser el traductor en la parte obstétrica. Si hacemos una ecografía renal, debe ser en la parte renal. Si vamos a hacer una ecografía abdominal, tiene que estar en la parte que diga abdominal. ¿Qué pasa? A veces estamos haciendo ecografía abdominal y estamos en la parte obstétrica y no se ve la imagen. Nos perdemos de ciertas imágenes que debemos ver, no se ve la imagen completa, mejor dicho. Pasamos a la versión abdominal y se ve mucho mejor. Se aclara la imagen. Y ajustar pues el sistema, ¿no? O sea, los botoncitos, la ganancia, todas esas cosas, ¿no? Con el transcurso del tiempo eso se va a aprender. Se va aprendiendo. ¿Qué son las reverberaciones? Bueno, el haz de ultrasonido incide sobre una interfase que separa dos medios diferentes, ¿no? Hay una diferente impedancia acústica. Por ejemplo, que es un sólido ecogénico y el aire, o en el pulmón o entre el sólido y hueso, ¿no? Y vemos estas reverberaciones. Aquí hay unas reverberaciones, miren acá, otras reverberaciones. Acuérdense que es hueso y por eso no pasa el sonido. Refuerzo acústico posterior. Bueno, el ultrasonido atraviesa un medio sin interfase en su interior y pasa a un medio sólido ecogénico. Esto es característico de las imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas o de los vasos. Vemos, estos son los vasos y vemos cómo hay un refuerzo acústico posterior, ¿no? O sea, una imagen ecogénica. Acuérdense, lo que es negro es anecogénico y lo que es blanco es ecogénico. En este caso, vemos, es un contenido líquido y tiene un refuerzo acústico posterior. Sombra acústica. Bueno, el ultrasonido choca con una superficie altamente reflectante que rebota todos los ecos, ¿no? Puede ser hueso, metal, calcio, que es ecogénico o hiperecoica, y por detrás de ella da una sombra anecogénica, o también se llama como una sombra sucia, le dicen. Y vemos en este caso, vemos que el haz choca con el cálculo que está en la vesícula y da una sombra acústica posterior. Da una sombra acústica posterior. Acá tenemos otras sombras acústicas con cola de cometa, miren.
pues es una interfaz, la interfaz es muy ecogénica, ¿no? Y da como una sombrita, pero cola de cometa. Igual acá, una serie de ecos lineales que se llama como cola de cometa. Aquí vemos una imagen en espejo. Es una interfaz muy ecogénica delante de otra imagen curva, tan ecogénica como la anterior, produciéndose una sombra acústica posterior. Aquí vemos una imagen y acá parece que estuviera otra imagen similar, igual acá. Le ponemos el Doppler, inclusive con Doppler, mire, acá hay un vaso y parece que acá había otro vaso, ¿no? Igualito, pero no son nada. Se llama imagen en espejo. También hay que tener cuidado cuando hagamos una ecografía obstétrica. También podemos ver a veces dos fetos. Hay que tener bastante cuidado con eso. Inclusive también podemos ver que tiene dos hígados, dos vasos. A veces también podemos ver que tiene dos vesículas. Hay que tener bastante cuidado. También se puede dar el caso que veamos dos próstatas. Pero hay que tener, ojo, es la próstata más el adenoma. A ver, hay que tener bastante cuidado. Bueno, agradezco vuestra atención. Espero que esta pequeña introducción les haya brindado la información requerida. Si hubiera alguna duda, no duden en mencionarlo o preguntarlo por el WhatsApp. Pronto les estaré enviando ya un correo o un Facebook para ver nuestras dudas y voy a darle material para que puedan ver. Agradezco vuestra atención, que pasen un buen día. Hasta la próxima semana. Gracias.